Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa en fechas en donde México celebra su independencia nacional 15-16 de septiembre, con todo lo que involucra precisamente para los mexicanos y las mexicanas estas llamadas fiestas patrias. Vimos en estos días un reporte de la Universidad Iberoamericana que daba cuenta de las posturas y de los análisis que dos de sus expertos hacían acerca de los símbolos nacionales. Y bueno, le pareció buena idea este programa invitarlos precisamente para escucharlos en estas fechas. Leonor Correa, profesora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida, Leonor. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. César Villanueva, que es investigador del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Gracias, César, por estar aquí. Y bueno, pues eso, Leonor, César, en las llamadas fiestas patrias, tomo el hilo de lo que la propia Ibero daba cuenta en estos días. ¿Cómo ustedes han analizado varias cosas? Una de ellas, por ejemplo, para hablar de los grandes símbolos nacionales, el himno nacional. Desde luego está la bandera, están todos los elementos que forman parte de la simbología patria, pero partamos de ahí, del himno nacional, de esto que bueno, siempre, pero en fechas como estas se exacerba nuestro sentido patriótico. Pues vale la pena revisar, como lo han hecho ustedes desde la perspectiva académica e intelectual. Y que forma parte de la realidad de un país y de las políticas culturales, en pocas palabras. Leonor, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu acercamiento al tema? ¿Cuál es tu análisis sobre la vigencia, la no vigencia del himno mexicano, de su contenido, de lo que representa y de si es inamovible o no? Bueno, me parece que evidentemente el himno nacional es uno de los símbolos principales de la nación, como lo mismo es la bandera, el escudo, y entonces y además, bueno, tiene toda una explicación histórica el por qué es como es. Entonces, en ese sentido, creo, bueno, sí se ha discutido mucho la vigencia del himno, porque se habla de que el contenido es muy bélico, o sea, se habla de guerra, se habla de violencia, se habla de muerte en honor de, en honor de la patria, o sea, como que tiene muchos elementos. ¿Un soldado en cada hijo te dio? Sí, exactamente. Sí, y entonces se discute qué tanto nos representa o representa México ese himno con ese contenido que respondió a una época distinta, ¿no? Entonces, bueno, a mí ahí la parte que me parece importante destacar es eso, o sea, como un símbolo que se construye y se hace cuando México se convierte en una nación independiente, tiene una organización y un funcionamiento para convertirse en una nación en todos los sentidos, y el himno va a ser uno de los símbolos y uno de los signos que lo represente, ¿no? Ciertamente el himno, bueno, es producto de una convocatoria que se hace en 1853, en la época en que está gobernando Santa Anna. Entonces, y de hecho es interesante darnos cuenta que, bueno, no es un himno que se hizo al día siguiente de la consumación de la independencia, ¿no? Pero de todas formas, el momento en que surge es un contexto de un país que ha vivido varios conflictos bélicos importantes con otras naciones, incluso, bueno, han pasado 5 años de la guerra con Estados Unidos, y entonces el himno de alguna forma responde a ese contexto, ¿no? Y tú dices, Leonor, hay que entender al himno nacional como este gran símbolo en ese contexto, y que perdure esa historia por esas características, por ese momento en que México estaba atravesando por esas realidades, ciertamente bélicas, ciertamente con la carga que lleva implícito el propio contenido del himno. Entonces, tu opinión es que dejemos al himno como está. Sí, básicamente. Bueno, sí, yo pienso que sí. O sea, yo pienso que no tendría mucho sentido, caso, eliminarlo como himno nacional. O sea, bueno, es mi opinión como historiadora, transformarlo, ¿no? Porque lo pienso que si no sería lo mismo, por ejemplo, con la bandera. O sea, ¿por qué no pensamos que la bandera ya no nos gustan los colores o ya el escudo, en fin? O sea, como que sería algo semejante, o sea, como decir, vamos a cambiar también la bandera. O sea, sería como pensarlo así.
Pero bueno, creo que también puede haber muchas opiniones en relación con esto. Por ¿no? ejemplo, la de César Villanueva. ¿Qué dice César? Yo creo que el himno nacional, como los símbolos patrios, cumple una función interna para México en términos de cohesionar para cuestiones militares, para llamar a la defensa de una nación, para exaltar valores nacionales, historias, personajes. En ese sentido, cumplen una función que es muy importante, el consumo interno. Todos los estados, no somos el único estado que tiene himno nacional, símbolos patrios. No, cada nación lo tiene. Cada nación, y van aparejados a los nacionalismos particularmente. Es curioso que si revisa uno la historia de los himnos nacionales de los distintos países, casi todos se consolidan en el siglo XIX, que es el gran siglo del nacionalismo mundial. Algunos antes, como el español, algunos antes, como la marsellesa francesa, y la evolución de estos se da en el siglo XIX. También en el caso mexicano, el himno corrió, tuvo transformaciones. No es el mismo himno, por cierto, que el que tenemos ahora, al que originalmente concibió Bocanegra y Nuno. Se han hecho cambios, pero en 1943, en la Segunda Guerra Mundial, es cuando oficialmente México adopta el himno nacional como parte ¿En el 43? En el 43, justo cuando entramos a la guerra, pues era momento de llamar a los mexicanos, si los necesitamos, ahí tenemos un soldado, y entonces el himno aparece ya consolidado y se crea un reglamento. Entonces nos preocupa mucho. A mí lo que me parece que es muy significativo es la preocupación que tenemos nosotros como Estado-Nación de exaltar estos símbolos nacionales, el himno nacional, en momentos específicos de la historia. ¿Preocupación dices? Sí, sí. ¿Por sí. qué? Pues para darle un sentido Es lógico de unidad. que sea ahí, ¿no? Yo decía que hay... ¿O es para eso? Yo digo que es para eso, es justamente... ¿Pero por qué preocupación? Yo creo que hay una ansiedad del Estado mexicano de consolidar una identidad nacional, una identidad patriótica. Claro. Y entonces el himno nacional en determinados momentos ayuda a que esas identidades queden establecidas no solo por dicho, incluso legalmente con un reglamento que existe y que regula la manera como se debe de utilizar no solo el himno, todos los símbolos patrios. Entonces a mí me parece que eso es como significativo. Hay otros países como Suecia donde no les importa, tienen su himno nacional, tienen de hecho dos himnos nacionales, uno el formal y otro que es al rey, y han hecho esfuerzos porque se regule, porque el Estado lo acepte como legal, y no les importa. Han dicho, esa es una manifestación popular, el pueblo lo adopta y nosotros los políticos no tenemos nada que decir al respecto. Y uno lee las estrofas del himno sueco y son estrofas que apelan más bien a la libertad, a la democracia, a otros valores. Entonces yo por eso decía, esta es la parte que es interesante cuando se... O sea, que desde el Estado se regula, se legaliza y se hace parte del Estado y de la sociedad, pero en términos formales y jurídicos incluso. Incluso, patrióticos. Y eso no es asunto que en otros lugares exista, como lo que estás mencionando. Así es, así es. Entonces, a mí me parece que en muchos sentidos hay que entenderlo justo como herramientas de la historia particularmente, que funcionan para determinados elementos. Hoy en particular me parece que es anacrónico en muchos sentidos, es una reliquia interesante del nacionalismo mexicano. ¿Reliquia le llamas? Pues vamos a decirlo Estamos así. en fiestas patrias, ¿eh? A ver, vuelve al tema. Que se reifica de alguna manera en cada periodo, un poco para, y ahí entramos quizá a la interpretación, para homologarnos como sociedad. Todos tenemos la oportunidad de festejar el himno nacional, festejar los símbolos patrios el 16 de septiembre, nuestra independencia, y todos somos iguales. En ese momento, de alguna manera, los símbolos operan y se encarnan en los mexicanos, y todos nos sentimos parte de esta nación, seamos pobres, seamos ricos, vengamos del sur o del norte, todos somos mexicanos, y es el gran día, y creo que ahí es donde los símbolos siguen teniendo una vigencia, por supuesto. Yo creo, sin embargo, que estamos yendo más para allá. Las tensiones de los símbolos patrios, del nacionalismo contemporáneo, con un mundo global que está articulado de una inmensidad y pluralidad de signos y de símbolos de otra naturaleza, en muchos sentidos comerciales, de naturaleza privada. Me parece que hoy en día se pelea con esta cuestión local, que son los símbolos patrios. Es una tensión.
Bueno, déjame decir algo antes de responder directamente a esa pregunta. Habría que pensar que hay áreas del mundo, particularmente la Unión Europea, que ha ido más allá del nacionalismo. Se ha pensado en términos de unificar estados-nación que ceden una gran parte de su soberanía en pos de alcanzar valores que son más universales. Decía yo, el himno de la Unión Europea, basado en la octava sinfonía de Beethoven, que tiene poemas de Schiller, apelan a un mundo mucho más amplio, más cosmopolita, que empieza a alejarse del sentido de la nación, de la patria, cerca y se lanza hacia una visión por lo menos más europea, más cosmopolita. A mí me gustaría en gran medida que México pudiera coexistir con estas dos, regresando a la pregunta, con estas dos fuerzas que hoy imperan en el mundo, en la lógica de los símbolos patrios. Sigo pensando que tienen un lugar y siguen siendo importantes, pero habría que avanzar en términos de también pensarnos como país integrado en el mundo, que coopera, que comercia, que intercambia. ¿Un himno alternativo? ¿O dos himnos? Pues yo pienso que podríamos apelar a la búsqueda de un himno que nos integre al mundo, que nos meta al mundo, no solo un himno, sino una simbología, que nos meta al mundo de otra manera, no alejarnos de esto que Octavio Paz decía, de nuestro laberinto en la soledad, y acercarnos más a los laberintos de la globalización, no ser ajenos a ello. Yo creo que no tendríamos que dejar este parroquialismo en pos de un universalismo y crear símbolos mexicanos mucho más universales. ¿Qué dices, Leonor? Bueno, me suena una propuesta interesante. Bueno, yo creo que sí podemos pensar que estamos viviendo en un mundo muy diferente al mundo que era a mediados del siglo XIX, cuando se creó y se escribió y se hizo la música del himno, ¿no? Sí, el mundo de la globalización es otra cosa. Y sin duda los jóvenes y todo ya actualmente nos damos cuenta en cómo van a otros países, viajan, o sea, todo eso pues, son realidades que son importantes y que tenemos que ver cómo manejamos los aspectos nacionales frente a la globalización. A mí me parece que sin duda sí, o sea, no podemos cerrar los ojos a esta realidad actual, pero también como reconocer que hay elementos de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra identidad que no podemos perder. Entonces como decir, o sea, tenemos que valorar esos símbolos, la bandera actual, el himno, como representativos de ciertos momentos, como que llamaron a un nacionalismo a los habitantes de este país, pero que tienen de todas formas valores, que no es solamente el valor de la lucha, el valor bélico, el valor de la defensa frente a otras naciones. O sea, sin duda sí hay eso en el himno, sí la letra lo dice, pero también habla del valor de la paz, el valor de la unidad, o sea, como que no es solo lo bélico, o sea, hay como una llamada a todos los que habitamos y somos mexicanos a sentirnos orgullosos de nuestra nación, a estar dispuestos a hacer lo necesario para defender a nuestra nación. En ese momento, mediados del 19, era ciertamente frente a los intereses de otras naciones que estaban dispuestas a invadir y a incluso tener territorio en lo que era el territorio mexicano, ¿no? O sea, como que ahí hay, sí, o sea, sí hay esa realidad diferente, ¿no? Pero bueno, me parece que mantener los símbolos que tenemos representativos de la nación sí es necesario, que eso no obstaculiza el que pueda pensarse en proponer algo como lo que decía César, que me parece interesante, ¿no? Una cosa de qué significa para México estar ahora en el mundo global, o cómo nos vamos a integrar en ese mundo global. Ya que estamos en materia, ¿cómo tendría que ser una cosa así, César? Al final de cuentas, estás planteando no la eliminación de los signos y símbolos patrios conocidos o archiconocidos en México, sino la construcción de otro tipo de simbología que coexista. Entiendo tu propuesta de esa manera, que coexista, pues a partir de música, escudos, banderas, himnos, o sea, la construcción de otros códigos simbólicos. ¿Y cómo sería eso? Yo diría
estamos peleando con tres fuerzas que son como importantes de lo que queremos de alguna manera reformular como nación, ¿no? Por un lado está esta cuestión que todo el mundo conoce de las marcas. Incluso habrán escuchado ustedes que hoy se refiere todos los países en términos de construir su marca, la marca México. Marca ¿no? país. Marca Sí, país, marca que es país. todo un concepto. Entonces hay unas fuerzas que quieren definir estas nuevas presencias mundiales en términos de marcas, y ahí está la marca país, ¿no? La marca México. Hay otras fuerzas que lo queremos construir con base en la cultura, que pensamos que México tiene una cultura portentosa que debemos de utilizar como una herramienta de proyección, de afirmar valores que no son absolutamente necesarios, como la democracia, como la apertura, la libertad de expresión, y que serían como muy importantes. Y habría una tercera parte de cómo proyectar a México, que es a través de la cooperación. Es decir, a establecer, no somos un país que quiera tener un soldado en cada mexicano, no, queremos tener un mexicano que sabe cooperar, que sabe integrarse al mundo, que se sienta de alguna manera que el tránsito por el mundo le es más natural, es más directo, que es algo que además la Secretaría de Relaciones Exteriores ha tratado de formalizar. Somos un país que tiene principios de cooperación con el mundo. Yo creo que sería tres fuerzas que habrá que conseguir. Yo creo que la más importante es la cultura. Si México realmente establece un proyecto cultural donde puede entrar la música, las artes, la arqueología, la comida, etcétera, realmente tenemos herramientas muy sólidas para proyectar al país en esos términos. Y pienso yo que además eso no solo es un trabajo del Estado, es un trabajo que invita a la sociedad en su conjunto a tomar mecanismos de autorrepresentarse y definir pues nuevos himnos, nuevos símbolos, nuevas creaciones. Yo quisiera que el México del siglo XXI fuera un México mucho más democrático, más abierto, y que eso se reflejara en la identidad que proyectamos hacia afuera. Bueno, Leonor, César, gracias por estar aquí a los dos. ¿Con qué se despiden en este programa? Pues a mí me parece importante que bueno, estamos en fecha de celebración, la independencia, las fiestas patrias, que valoremos el hacer reflexiones como esta que ustedes promueven, de decir, bueno, somos una nación con unas ciertas situaciones actuales, con unas problemáticas complicadas en el mundo del siglo XXI, pero tenemos que estar muy como conscientes, seguros, ciertos de que somos una gran nación y que podemos ser una gran nación. Y que eso tenemos que, no sé, plantarlo o hacerlo descansar en lo que ha sido nuestra cultura a lo largo de la historia, en lo que México ha logrado con todos sus hombres y mujeres a lo largo del tiempo, y que debemos sentirnos orgullosos de lo que somos. Entonces yo pienso que sí nos falta mucho con todas las problemáticas actuales, económicas, sociales, narcotráfico, en fin, bueno, como todas las problemáticas que se están viviendo, como de repente sentirnos desilusionados y desesperanzados de hacia dónde vamos, ¿no? Entonces yo pienso que ahora reflexionar en qué significa el himno, qué significa la bandera, qué somos como nación. Yo pienso que son momentos importantes para repensar y sobre todo valorar muchas de las cosas que son la cultura mexicana, que yo creo que las personas en su vida diaria, en su vida cotidiana, que trabajan, que hacen seriamente lo que hacen, o sea, todo eso es parte de una construcción actual, presente y hacia el futuro, y que no sé cómo. Yo creo que ahí a lo mejor en la educación, los colegios, las universidades tendríamos que hacer mucho para ver cómo hacer sentir a las personas ese orgullo de lo que es México y de lo que puede seguir siendo, ¿no? Una cosa así. Leonor, gracias por estar aquí para compartir estas reflexiones en estas fechas patrias. César, ¿con qué te despides? Dos cosas brevemente. La primera, a mí me gustaría que tuviéramos una educación nacionalista mucho más crítica, que fuera más allá del patrioterismo. Es decir, creo que es importante lo que comentas y me parece central, pero que la base de esta argumentación de la nueva nación que construimos en el siglo XXI tendría que ser con una visión de que somos una nación portentosa, pero que tenemos
retos enormes frente a nosotros y que no podemos descansar simplemente en el Viva México, que hay que ir más allá del Viva México. Y parte de esas acciones, que sería mi segunda conclusión, sería establecer realmente un proyecto cultural sólido y eficiente que le diera una identidad que de alguna manera necesita la ciudadanía, una orientación frente a otros poderes que se han ido desgastando, como la religión, el mismo Estado, que ya no genera la identidad de alguna manera, pero la cultura es un basamento importante para consolidar identidades, y yo creo que una diplomacia cultural exterior más sólida, donde los mexicanos viéramos al mundo. A mí me gustaría ver un nacionalismo donde nosotros vemos, nos comunicamos y nos conectamos con el mundo. Pues ahí están estas reflexiones, ideas y bueno, una manera de abordar precisamente lo que significan los símbolos nacionales en un momento como el que estamos viviendo, pues en estas horas y días de conmemoración patriótica en México. Gracias, Leonor, por estar aquí, y gracias, César, por estar aquí en CNN, en la Ciudad de México. Gracias a usted que nos permitió estar con ustedes esta noche. Pásela bien y lo esperamos mañana.